Este libro fue publicado en 1988 por Manuel Puig y yo lo clasificaría como uno de esos libros que es súper fácil de entender y de seguir, principalmente porque no se requiere concentración extrema para entender lo que va pasando en la historia y tampoco conocimiento previo sobre el tema para disfrutar el libro, no, en absoluto, sino que al haber utilizado el autor la misma técnica narrativa que había utilizado en otros libros, esto es el tema de los diálogos, da la sensación de que más que estar leyendo el libro, uno estuviera escuchando la conversación que dos personas van teniendo al lado tuyo, ya sea en el parque, en un bus o mientras haces la fila para comprar algo. ¿Por qué? Porque el autor maneja la técnica narrativa de los diálogos con tal maestría que da la sensación en ciertos momentos de que la conversación fluye a tal grado y a tal nivel que los personajes se mimetizan en algún momento. Y es un poco complicado distinguir un personaje del otro, lo cual en este caso, por supuesto, no obstaculiza el disfrute del libro, ya que las personalidades de estas dos señoras que van sosteniendo esta conversación a lo largo del libro no es lo relevante, sino que lo relevante es la forma en cómo esta conversación va fluyendo y lo que el autor, o en este caso estas dos abuelitas, nos transmiten con esta conversación, que es muy propia de abuelita por lo demás, porque ¿qué hacen la gente mayormente cuando llega a cierta edad? Bueno, a lo largo de la vida en general, pero sobre todo es más calcado en las señoras ya mayores, que la conversación principal, el tema principal de conversación es principalmente el chisme y sobre todo con la gente alrededor de ella. Y en este caso, como estas dos abuelitas están viviendo en Río de Janeiro, hay una vecina en particular que se llama Silvia, que tiene una vida un poco entretenida, por decirlo así, y va pasando por un momento amoroso un poco triste, y entonces estas dos abuelitas van comentando lo que va haciendo la vecina y van, por supuesto, opinando mucho sobre lo que hizo, sobre lo que dejó de hacer, sobre por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, qué sé yo. Y entonces es muy gracioso porque esta vecina es amiga de una de estas señoras y obviamente le cuenta sus problemas, qué sé yo. Entonces lo que hace esta señora al momento de llegar a la casa es contarle a su hermana lo que la vecina le dijo. Y la hermana la critica, pero al mismo tiempo critica a la vecina, me refiero a Silvia, pero al mismo tiempo está curiosa por saber más detalles y incita a la hermana a que vaya a visitarla para obtener como detalles más recientes de lo que va pasando en la historia amorosa de la vecina, qué sé yo. Y en cierta forma es muy cercano porque es algo que uno ve todos los días con las señoras ya mayores, que lo que más hacen es conversar y criticar y opinar sobre la vida de los demás, y al mismo tiempo es como muy cercano porque uno se puede ver reflejada en estas dos personas y uno en cierta forma se proyecta a uno mismo en cómo va a ser uno, cómo va a ser mi situación de vida al momento en el que llegue a esa edad. Sobre todo porque hay un momento en que una de las hermanas le dice a la otra: yo nunca pensé que con toda la gente que pasó por mi vida, tú ibas a ser la única que me iba a quedar. Y entonces eso es como que te marca y uno piensa, claro, en verdad, cuando llegue a esa edad, ¿cuál o quién de las personas que ha pasado por mi vida va a ser con la cual yo voy a conversar sobre lo que está pasando en la vida de mis vecinas? ¿Con quién voy a chismosear sobre la vida de mis vecinas? Y es muy cercano y es muy tierno al mismo tiempo porque obviamente al ser abuelitas también conversan de las enfermedades que las están afectando, de los hijos, de los nietos, del clima, porque una le dice que ya no quiere volver a Argentina porque el clima de Río es tan agradable que ya no quiere volver al invierno de Argentina. Y uno piensa, claro, si tuviera esa edad también reflexionaría sobre esas cosas y privilegiaría el clima por sobre muchas otras cosas porque eso me daría más tranquilidad. Y también te hace un poco reflexionar el hecho de que también en un momento de las dos abuelitas conversan y dicen que lo único que quieren es como cuidar un poco de la salud para ganar un poco más de tiempo, para vivir un poco más. Y eso también te hace pensar, porque uno generalmente no reflexiona sobre, ok, me voy a cuidar porque quiero vivir un poco más. No, generalmente uno toma por hecho que va a vivir un cierto determinado lapso de tiempo y no reflexiona sobre que las cosas podrían cambiar de un momento a otro. Entonces esta conversación que ellas van sosteniendo, en cierta forma, corresponde en gran medida a la que cualquier abuelita puede sostener con cualquier otra en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo en general. Y probablemente es la misma que vamos a sostener nosotros cuando lleguemos a esa edad. Con alguna amigo o vecina chismoseando de lo que están haciendo los otros
a nuestro alrededor. Entonces, es una lástima que al ser un libro tan lindo y tan, en cierta forma, inspirador, porque te hace reflexionar mucho, no sea tan conocido. Y yo incito y lo recomiendo mucho porque, por un lado, es un libro muy fácil de leer y por el otro lado te va a dejar con una sensación linda por dentro de haber visto la vida bajo la perspectiva de un adulto ya anciano, cercano a la etapa de donde la vida ya va terminando.